Bienvenido a Sin Atajos, un podcast desde el corazón. Hoy amaneció fresco en Cuernavaca. El aire después de la lluvia, ese aroma a tierra mojada que tanto nos gusta, me recuerda a algo fundamental que a veces se nos escapa en medio del torbellino diario, del caos, de la rutina. Que no todas las tormentas son eternas y que al final la luz siempre se abre paso, siempre sale el sol. Por eso, hoy quiero que hablemos de la necesidad imperiosa de tener esperanza, pero no me refiero a esa esperanza light, diluida, la del mero pensamiento positivo superficial que se desvanece con el primer aguacero. Hablo de una esperanza con cimientos, la que es ancla y sostén, la que está firmemente anclada en la fe en Jesucristo, en su promesa. La única esperanza que realmente tiene la potencia de mantenernos firmes de pie cuando todo el mundo tiembla a nuestro alrededor. No tengo la intención ni la formación para que este espacio se convierta en una comentocracia política. Ese no es mi nicho ni mi vocación. Sin embargo, tampoco puedo permitirme ser indiferente a los movimientos profundos que he estado observando en el panorama mundial estos días. No pude, honestamente, dejar de sentir una profunda alegría al ver que quizás estamos presenciando el principio del fin de la peor de las dictaduras, la que ha oprimido a Cuba por décadas. Espero de corazón, con toda mi alma, que todo esto se concrete y que el valiente pueblo cubano, al que tanto amo y admiro, pueda por fin respirar la libertad que tanto merece. Guardo en mi memoria a personas cubanas muy amadas, muy importantes en mi propia historia personal. Tuve la oportunidad de visitar la isla con mis padres hace años y, aunque entonces la situación económica y el control no se sentía tan asfixiante y doloroso como ahora, llevo grabada en la mente la imagen imborrable de la carestía, la vigilancia y el control absoluto. Duele pensarlo, pero hoy precisamente la intención no era centrarme en esto, sino en una meditación que ha ocupado mis días en este tiempo de reflexión que precede a la conmemoración central de nuestra fe. Se acercan inminente las vacaciones de Semana Santa, y mi mente no para de darle vueltas, de hurgar en un acontecimiento que, a pesar de ser el centro neurálgico de nuestra fe cristiana, a veces nos resulta extrañamente distante o casi ajeno: la resurrección de Jesucristo. Vivimos inmersos, querramos o no, en una cultura que parece obsesionada con la muerte. La vemos en los titulares de las noticias, en la desesperanza generalizada, en el desánimo que palpamos en la gente, en las circunstancias sociales y personas que nos rodean. Y es entonces, en medio de este panorama, donde me asalta una pregunta esencial. ¿Cómo le hacemos? ¿Con qué recursos internos contamos para mantenernos firmes en esa esperanza inquebrantable de resurrección, de vida nueva? Y más aún, ¿cómo rayos logramos reflejar esa vida nueva, esa promesa eterna a los que nos rodean cuando todo a nuestro alrededor parece ser una fosa oscura y fría? Y en esa búsqueda de respuestas, en esa reflexión, me topé una vez más con un detalle bíblico que siempre me ha parecido fascinante, profundamente revelador. Pensemos, las mujeres fueron las primeras testigos, los heraldos de la resurrección. Ellas no esperaron. Ellas llegaron al sepulcro al amanecer, movidas por el amor puro y el servicio desinteresado, cargando sus aromas, sus ungüentos y sus detalles para honrar al Maestro. Y se llevaron la sorpresa más grande.
el anuncio más revolucionario de toda la historia humana. Pero aquí viene el punto crucial, lo verdaderamente increíble desde una perspectiva histórica. En aquella época, en el contexto social y legal judío y romano, el testimonio de una mujer no tenía absolutamente ninguna validez legal o jurídica. Forense, judicialmente, lo que ellas dijeran simplemente no contaba. No era admisible como prueba. Si nuestro Dios fuera un Dios sexista, un Dios que se guiara por los prejuicios y las estructuras del poder humanos, como a veces los humanos lamentablemente lo hemos querido pintar, hubiera elegido a los hombres. Hubiera seleccionado a los apóstoles, que eran los líderes reconocidos y cuyos testimonios sí tenían peso legal para dar la primicia. Sin embargo, no lo hizo. Eligió a quienes fueron por amor. Eligió un testimonio envuelto en emociones, en fidelidad y en detalles. Esta semana en clase con mis alumnos lo platicábamos. El poder del testimonio femenino no es mejor ni peor que el de los hombres. Si dijéramos eso, caeríamos en el mismo sexismo que decimos combatir. Y no me cansaré de repetirlo. Ambos, hombres y mujeres, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí quiero detenerme un momento porque la ciencia moderna, sin buscarlo, nos está dando una perspectiva fascinante que respalda justamente esto, que Dios nos diseñó con diferencias, pero también con una profunda complementariedad. Verán, durante mucho tiempo se pensó que las diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres eran solo cuestión de educación o cultura, pero la neurociencia de las últimas décadas ha revelado algo mucho más profundo. Estudios con escáneres cerebrales, algunos realizados a casi 1,000 jóvenes, han demostrado que nuestros cerebros están cableados de manera distinta. En los hombres, las conexiones neuronales son más fuertes dentro de cada hemisferio cerebral, especialmente de adelante hacia atrás. Esto facilita la coordinación entre la percepción y la acción. Por eso, en promedio, los hombres suelen ser más aptos para tareas que requieren concentración en una sola cosa, como aprender a navegar, andar en bicicleta y entender el funcionamiento de una máquina. Su cerebro está optimizado para la acción focalizada. En las mujeres, en cambio, el cableado es diferente. Nosotras tenemos más conexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Es decir, nuestro cerebro está diseñado para integrar constantemente el análisis con la intuición, la razón con la emoción. Esto se traduce en una mayor inteligencia social, una memoria verbal más fuerte y una capacidad superior para ejecutar varias tareas a la vez. Por eso las mujeres solemos procesar las emociones con más intensidad y somos más asertivas para detectar emociones en los demás. Y esto me lleva de vuelta al Evangelio. Las mujeres llegaron a la tumba con aromas y detalles, mientras que los discípulos varones probablemente estaban procesando el trauma desde una perspectiva más general. Un estudio sobre cómo recordamos las emociones mostró que ante una misma imagen impactante, los hombres recuerdan las generalidades, mientras que las mujeres retienen los detalles específicos. ¿No es como conmovedor pensar que quizás Dios sabía que el testimonio de la resurrección necesitaba tanto la visión general como los detalles? Que se necesitaba la estructura de Pedro y Juan, pero también la mirada atenta de María Magdalena para no perder ni un solo matiz de la buena noticia. Y ahora si miramos a nuestro alrededor, las filosofías y las ideologías equivocadas como el wokismo y tantas otras han permeado la cosmovisión mundial. Y me he puesto a pensar,
¿Te has dado cuenta de cómo los movimientos feministas en su versión actual han sido los principales precursores de estas ideas? No es que estas ideologías sean femeninas en esencia, pero tienen un vehículo de propagación muy poderoso. El poder femenino para influir a través de una de las labores más hermosas que nos ha sido otorgada, la crianza. Lo dice un viejo proverbio: la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Y entonces me toca a mí preguntarme, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo revertimos esta cultura de muerte desde nuestro lugar? También a través de la crianza, también a través de nuestra manera de pensar y de actuar. La neurobióloga Catherine Vidal, del Instituto Pasteur, explica que nuestro cerebro tiene una capacidad increíble llamada plasticidad cerebral. Cuando nacemos, solo el 10% de nuestras conexiones están hechas. El 90% restante se construye con la educación, la cultura y el entorno. Es decir, lo que sembramos en nuestros hijos literalmente les esculpe el cerebro. Las ideas tienen consecuencias. Las ideas que sembramos hoy se convierten en los actos de mañana, y estos actos cambian la forma de pensar de las generaciones que vienen. Así que nos toca a nosotras, hermanas, amigas. Nos toca revertir esa cultura de muerte con una cultura de resurrección. Aunque nuestro testimonio, como el de aquellas mujeres en la tumba vacía, quiera ser ahogado por el sexismo o por el ruido del mundo, recordemos esto: Dios nos dio la perspectiva acorde a nuestra feminidad, para ser las primeras testigos de su victoria. Nos dio un cerebro capaz de integrar emoción y detalle, de crear y de influir. Nos hizo para ser imagen de Dios conforme a su diseño. Y ese diseño, precisamente hoy, con todo lo que sabemos de la neurociencia, se revela como una obra maestra de complejidad y amor. No para competir, sino para complementar. No para dividir, sino para reflejar juntos la totalidad de su gloria. Muchas gracias por acompañarme hoy en Sin Atajos. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿No crees que podemos desde nuestra trinchera y con nuestro diseño único reflejar esta esperanza? Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas una excelente semana llena de resurrección.